qué es SPAE. SPAE es la primera escuela de negocios acreditada internacionalmente en Ecuador con más de 40 años de experiencia formando líderes en un mundo empresarial. Contamos con acreditaciones de clase mundial, una de ellas es la ACCSB y otra es la GAC PMI que nos posiciona entre las mejores escuelas de negocios a nivel mundial. SPA Inspira, que es este espacio en el que hoy nos encontramos y estamos en la cuarta temporada, es un espacio de aprendizaje, inspiración y conexión. A través de esta serie de webinars buscamos acercarnos a nuestra comunidad de líderes y expertos nacionales e internacionales que precisamente están transformando sus industrias. Nuestro objetivo es compartir ideas de alto impacto y vincularlas con el desarrollo profesional a través precisamente de la formación académica que brindamos como Escuela de Negocios. Hoy queremos darles la bienvenida a este foro denominado Más allá del dato, confianza, seguridad y valor empresarial. Y para ello quisiera, sin más preámbulos, presentarles a nuestros participantes de hoy. En primer lugar tenemos a Marcelo Artieda Carrera, quien ya se encuentra aquí con nosotros. Él es un líder visionario con más de 3 décadas de experiencia en la gestión gerencial, tecnológica y de riesgos. Es ingeniero comercial por la Universidad de Guayaquil, cuenta con un máster en sistemas de información gerencial y un MBA por la Universidad de Quebec en Montreal. Además de una sólida formación en finanzas, telecomunicaciones, marketing, estrategias y management integral en prestigiosas instituciones como SPOL, IDE, Pricewaterhouse y el Tecnológico de Monterrey. Actualmente se desempeña como gerente de aseguramiento de ingresos y control de riesgos en Conocel SA, Claro Ecuador, donde lidera con éxito estrategias de control, mitigación y prevención de riesgos en un entorno de alta exigencia y regulación. Está acreditado y certificado con certificaciones ISO y además es reconocido por su capacidad para construir equipos de alto desempeño. Marcelo ha consolidado una carrera marcada por la excelencia en la gestión integral de riesgos, auditoría, aseguramiento de ingresos y estrategias de valor empresarial. Hoy su nombre sin duda un sinónimo de confianza, liderazgo y resultados sostenibles. Bienvenido, Marcelo. Nuestra segunda ponente es Lorena Maecha Guzmán. Bienvenida también. Es un referente en transformación digital, ciberseguridad y protección de datos en América Latina con más de 15 años de experiencia, liderando proyectos estratégicos en sectores críticos como la banca, defensa, telecomunicaciones y educación superior. Es ingeniera en computación por la SPOL y máster en seguridad informática aplicada. Ha desarrollado también una trayectoria marcada por la implementación de sistemas de gestión bajo estándares internacionales y obviamente por su capacidad de integrar tecnología, riesgo y estrategia empresarial para fortalecer una resiliencia digital en organizaciones altamente reguladas. Actualmente se desempeña como líder de gobierno de seguridad en el Banco del Pacífico. Dirige aquí políticas de seguridad de la información y protección de datos. Su experiencia internacional también incluye una participación como experta en el Global Smart Cities Alliance del Foro Económico Mundial, aportando a marcos de ciberresiliencia y privacidad para América Latina. A lo largo de su carrera ha sido consultora en ciberseguridad y continuidad del negocio y también ha sido asesora del Ministerio de Defensa del Ecuador. Lorena, por supuesto, su nombre es sinónimo de liderazgo femenino en tecnología con una visión estratégica que conecta seguridad, transformación digital y gestión empresarial. Bienvenida y muchas gracias por brindarnos este espacio. Y tenemos en tercer lugar al abogado Javier Belecela Chica, un referente en Derecho Constitucional, Protección de Datos y Gestión de la Privacidad en el Ecuador, con una trayectoria que combina la práctica jurídica, asesoría institucional y el liderazgo en organismos de control y transparencia. Máster en Derecho Constitucional y especialista en Derecho Penal y Criminología por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Javier ha consolidado su carrera en instituciones clave, destacándose como delegado de protección de datos y gestor, asesor jurídico de la Procuraduría Síndica de la Prefectura del Guayas. Desde este rol impulsa políticas y marcos normativos que garantizan precisamente el manejo responsable y seguro de la información.
en línea con los estándares de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y las mejores prácticas internacionales. Entre sus experiencias incluye la participación en la Defensoría del Pueblo, la Secretaría Anticorrupción, el Consejo de Participación Ciudadana, la Superintendencia de Información y Comunicación y la Fiscalía General del Estado. Actualmente es socio fundador de la firma Certus Abogados, asesora a empresas e instituciones en cumplimiento normativo, privacidad y contratación pública. En ese sentido, Javier se proyecta como un abogado innovador y visionario comprometido con la consolidación de la cultura de la privacidad, la ética digital y la protección de datos en el Ecuador. Y por supuesto damos la bienvenida a nuestra moderadora Raquel Plúa Morán, quien es una ejecutiva senior en transformación digital, analítica y marketing estratégico, con más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales y nacionales de consumo masivo, educación superior y consultoría, gerenciando áreas de inteligencia de negocios y marketing en empresas como SAP Miller, Sumesa, Rey Lácteos, entre otras. Es ingeniera en estadística informática de la SPOL con un máster en gestión de proyectos de SPAE y un MBA en innovación y emprendimiento del Tecnológico Monterrey. Actualmente ella es la directora del máster en Business Analytics de SPAE, el primer programa en el Ecuador diseñado precisamente para formar líderes. Desde este rol ha impulsado la articulación de expertos internacionales, corporaciones aliadas y un roadmap académico de vanguardia en analítica, IA y transformación digital. Y pues bueno, después de esta presentación no me queda más que darles el paso para iniciar con este foro. Bienvenidos. La palabra es suya. Muchísimas gracias, Vanessa. Buenas noches con todos. Qué honor y qué gusto pues tener a tantas personas aquí presentes. Alrededor estoy viendo de 25, 27 participantes y también pues algunos más me están comentando que tenemos en nuestra plataforma de YouTube. Entonces, vamos a iniciar sin más este foro. El foro se llama Más allá del dato, confianza y valor empresarial. Qué importante hoy en día es en todas las empresas grandes, nacionales, multinacionales. Yo he tenido la experiencia de estar en algunas de ellas y nuestros ponentes también. El crecimiento de la información, de los datos es exponencial. Y más allá del análisis de datos, debemos trabajar en la ética de los datos, en la seguridad de los datos de nuestros usuarios. Y en torno a eso, pues nuestros referentes que tenemos hoy aquí van a hablarnos un poquito de qué es esto del aseguramiento de los datos, cómo están las leyes en cuanto a ello y cómo podemos sobre todo generar valor para las empresas. Entonces, quiero iniciar con una pregunta para Marcelo. Marcelo, en este mundo, digamos, donde los usuarios somos tan susceptibles a perdernos nuestros datos, ¿cómo consideras tú o qué mecanismos consideras que una empresa cualquiera debería utilizar para garantizar justamente la integridad y la seguridad de los datos de su activo más importante como los clientes? Buenas noches con todos, es un gusto poder compartir. Con respecto a tu pregunta, requiere un enfoque realmente integral que combine procesos, tecnología, cultura organizacional. Hay que establecer realmente todo un ecosistema. Este ecosistema tiene que ver con la gobernanza y las políticas claves de manejo de la información, del manejo de la data. En eso apoyan mucho los jurídicos. Eh, Esto establece un marco de gestión de datos que asegura la consistencia y la confiabilidad del uso del dato por parte de todos los usuarios. ¿Qué hace esta parte de la gobernanza? ¿Qué hace esta parte de la política? Lo que hace es dictar roles, responsabilidades, normas de uso, alineaciones y regulaciones locales, en función de las regulaciones, perdón, locales e internacionales. También se debe en la parte técnica generar controles técnicos robustos con capacidad de proteger los activos corporativos de manera efectiva. Y hablemos de activos corporativos, también ya la data, porque no solamente es el fierro per se, es la data que está adentro y que hay que protegerla con todos los accesos que ya puede tener y que dificulte la propagación de amenazas.
Dentro de este contexto, se puede hablar de algo de manejo de datos cifrados, modelos seguros como Zero Trust, que establece más o menos el principio de que ninguna entidad o usuario debe ser automáticamente confiable. Es decir, si tú vas a accesar, con un ejemplo casero, a tu banco, pues obviamente lo primerito que hace el banco es verificar si eres tú. Entonces, esas verificaciones son continuas, eh, de autenticación en tiempo real. Normalmente se utilizan multifactores. Ustedes verán, sus bancos es un mejor ejemplo, el ejemplo más cercano. Utiliza varios factores de autenticación para que usted pueda acceder a su cuenta bancaria. Por ejemplo, hay también los accesos y privilegios mínimos, es decir, usted no tiene a su cuenta más allá, acceso a más datos que a su cuenta. Iguales son las empresas. Las empresas otorgan accesos y perfiles según el cargo, según el rol que tenga cada empleado. Y solamente se le asigna solo lo que necesita en su trabajo, a las plataformas específicas de su trabajo. Obviamente todo esto está basado en una segmentación de red, dependiendo de las capas de las estructuras. Esa segmentación de red establece que los recursos están segmentados en los roles de gestión. No puedes entrar a una plataforma si no estás autorizado. En el ambiente o plataforma que corresponde trabajar, solamente allí te permite trabajar en las cuentas, en los roles que estás establecido. Y por cierto, con todo esto lo que trato de decir es que el objetivo es que la seguridad no sea una barrera, sino un habilitador de continuidad segura. Hoy día, hoy día digo continuidad segura porque parte de los procesos y parte de los esquemas de seguridad tienen que velar por la continuidad del negocio. ¿Qué implica esto? Que cada conexión interna o externa, cada dispositivo interno o externo o usuario sea verificado continuamente antes de otorgarle acceso, ¿sí? Y aparte de eso, más allá de toda la normativa que podamos hacer, toda la tecnología que podamos tener, es la cultura consciente de que hay un riesgo en el manejo de los datos. El manejo nuestro también tiene que ser seguro. En eso hay que generar conciencia. Y hay que estar, el personal, en todo ámbito, en todo nivel, tiene que estar seguro de que cada interacción con los datos puede impactar a la reputación de la empresa, dependiendo de cómo se lo use o dependiendo de dónde lo saca o dónde lo pone. Las capacidades y la sensibilización son tan importantes como la infraestructura, tecnología en sí. Aunque las habilidades que pueda tener y el conocimiento y la conciencia que pueda tener el personal puede hacer o no hacer mal uso por error u omisión de ese dato, puede generar un conflicto de intereses, un conflicto y un problema, o puede abrir una brecha por la cual puede ingresar algún atacante que nos puede afectar a la organización. Entonces son esos tres pilares como mecanismo, y en este caso, eh, yo sugeriría que los datos no deben ser vistos como un requisito a cumplir en su seguridad, en su contexto, en todo lo que sea, sino como un pilar estratégico que protege el valor de la marca. Ojo, pilar estratégico que protege el valor de la marca y fortalece la relación cliente y los aliados. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros tenemos un esquema, un sistema confiable, su cliente está más seguro y lo prefiere a usted. Igual nos ocurre con los bancos, igual nos ocurre con todas las compañías que nos piden nuestros datos y nos dicen que van a manejar nuestros datos correctamente. Eso es lo que puedo confirmarte en este dato. Excelente, qué interesante, Marcelo. Muchísimas gracias. Me gustó el concepto que mencionaste de continuidad segura, porque a veces simplemente hablamos de un sostenimiento del negocio en términos de rentabilidad, pero no vemos esa protección que debe haber atrás. Una consulta adicional, Marcelo. ¿Cómo tú has enfrentado estos retos de cultura que hablabas de que la gente
digamos, no esté tan consciente, ¿cuál sería el consejo que le darías, digamos, al público para que establezcan un tema de cultura de seguridad en las empresas? La capacitación es el factor más preponderante allí, capacitación y la sensibilización a través eh, de charlas, ejercicios, inclusive simulaciones. Eh, Nosotros, por ejemplo, una buena práctica es hacer simulaciones de ataques, de phishing, por ejemplo, a saber cómo reacciona, enseñarle a la persona, enseñarle al colaborador cómo identificar una dirección de email, un dominio adecuado que corresponde o no corresponde a algo que es válido. Entonces, la capacitación es el factor fundamental. Por eso decía que este esquema de la capacitación es tan valioso como la infraestructura en millones de dólares que puedas gastarte. Porque si algún empleado falla en este tema y da clic a un phishing, le puede abrir una puerta, se te mete el virus, se acabó inversión. Te capturaron la empresa si es que te la dejan viva. Excelente, excelente. Sí, muchísimas gracias, Marcelo. Lorena, una consulta. Desde tu punto de vista, desde tu experiencia, que ha sido básicamente en el sector de la banca y hablando con Marcelo este tema de las políticas que se deben tener en torno a seguridad, ¿cuáles tú crees o consideras que son hoy en día las tecnologías o las herramientas más disruptivas, más innovadoras que se pueden estar adoptando para justamente asegurar este tema de la privacidad y de la seguridad en las transacciones de los usuarios, de los clientes y de las mismas empresas? Pues, ¿no? Hola Raquel, chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Yo lo que voy a hacer para responderte ahí es extender lo que ya Marcelo nos mencionaba de manera tan clara, ¿no? A la larga, cuando tenemos datos, no queremos solamente que el negocio funcione, sino dar confianza a través de esos datos. Y él ya nos mencionaba que el uso de los datos en todo el ciclo de vida para lo que haga el negocio con esos datos, sin importar cuál sea su core, va a depender de cómo los protegemos. De allí que si los aseguramos, pongamos la palabra seguridad en nuestra cabeza ahorita, ya estaríamos haciendo algo positivo por la privacidad. Porque si tengo seguridad, yo siempre lo insisto así, si yo tengo seguridad, ya estoy contribuyendo en un porcentaje muy grande del esfuerzo de privacidad. Ahora esto no es solamente buenas intenciones, hay unos tipos de medidas, ¿verdad? Pero los tipos de medidas o de controles que tú me preguntas aquí tienen que ver, como a veces lo decimos nosotros, con los juguetes tecnológicos, ¿sí? Y podemos tener muchísimos y están muy innovadores y muy disruptivos. Pero más allá de la tecnología que se va a usar, va a depender de cómo nuestras áreas de seguridad y privacidad, que entre paréntesis, va a ser más común que empecemos a escucharlas así unidas, seguridad y privacidad, así juntos, ¿sí? Necesitan, ¿verdad? Esas áreas tener primero un marco de actuación a través de alguna estrategia de seguridad, para a partir de allí empezar a colocar esos juguetes, ¿no? Tecnologías disruptivas, empecemos con estos tipos de arquitectura cero tras, lo que ya nos mencionaba Marcelo, ¿no? Estar con esa duda de que yo voy a dar lo mínimo y que voy a empezar a desconfiar de todos porque es la única manera de mantenerme alerta, de no ser reactiva, ¿sí? Entonces yo ya tengo por mandato, por buena práctica, por lo que están dictando mis políticas de seguridad, que por ejemplo, todos los accesos sean con un factor adicional al menos, o sea, un segundo factor de autenticación, que lo estamos viendo en la banca sobre todo, porque banca, al menos, no solo aquí en Ecuador, en la región, a nivel mundial, me atrevería a decir, están justamente en este sector los escenarios más ricos a nivel de riesgos cibernéticos, ¿sí? Entonces tenemos no solo el juguete que nos va a permitir enmascarar o hacer esta aplicación de privacidad diferenciada. Por ejemplo, si estamos necesitando tanto estos sistemas de vigilancia que son cada vez más inteligentes, ¿verdad? En el momento en que yo desee o necesite por algún escenario particular propio de la seguridad, me voy a inventar de un retail,
pues yo voy a ir a la evidencia que tengo que buscar en esos sistemas de videovigilancia, pero tendré la opción de aplicar máscaras de privacidad para solamente reconocer a la persona que yo quiero. Escenario hipotético que sea esta persona el que está bajo la sospecha de algo indebido en este local del retail, ¿sí? Entonces yo ya empiezo a jugar no solo con los típicos equipos o las típicas plataformas de seguridad, sino que ahorita tengo ya una connotación de herramientas de privacidad también. Pero estas herramientas se orquestan porque necesitamos también que para seguir esas políticas, que para seguir esa estrategia, tengamos algún tipo de metodología, ¿sí? Entonces pensemos no solamente en el Zero Trust como una estrategia desde la seguridad, de la ciberseguridad, si queremos irnos a lo más puntual, sino también qué pasaría si yo estoy desarrollando tecnología para un sector, para una empresa. En ese desarrollo de tecnología también debiera estar una metodología que me permita capturar la sensibilidad de la privacidad y de la seguridad. Por ejemplo, un Security by Design, un Privacy by Design, que van a embeber, que van a dotar al ciclo de desarrollo seguro del software de esos lineamientos básicos, desde que se piensa la idea, desde que se conceptualiza el producto que se va a automatizar, ¿verdad? Ya viene, pues con estos requerimientos, si se quieren, pensando en seguridad y pensando en privacidad. De ahí pues podemos hablar de tecnologías que me van a atrapar y me van a detectar comportamiento en la propia red, por si tengo por ahí algún insider que de manera deliberada o de manera accidental esté haciendo algo que no debe hacer y que vaya contra la política de seguridad de la empresa. Las tengo de manera anticipatoria. Ya no estamos solamente bajo un enfoque de ciberseguridad en nuestras empresas, sino que nos orientamos a anticipar, a hacer ciberinteligencia, a pensar en esa continuidad que nos mencionaba Marcelo, que realmente nos pone en una postura de ciberresiliencia. Recordemos que se nos viene con mucha fuerza lo que estamos viendo en zona europea, que es digamos, el que nos marca el camino en lo normativo. Y vemos cómo desde allí hay ya unos esquemas y unos modelos de reglamentación legal, regulatoria, que muy probablemente, así como pasó con el Reglamento General de Protección de Datos, vengan y contagien también a la región, pensando puntualmente en sector financiero, ¿sí? Entonces, la IA, si con esto cierro nomás, Raquelita, porque la inteligencia artificial, así como empieza a veces a asustarnos en algunos escenarios en donde se puede convertir en ese adversario que nos descoloca, que nos sorprende, que rompe los patrones, cuando usamos tecnologías que están potenciadas con inteligencia artificial, pues también nos ayuda un poco a tener unas jugadas nuevas a la hora de esos esquemas ataque y defensa que vemos tan vivos en la gestión de incidentes que tienen nuestras empresas. Entonces, claro, eso es por allá atrás donde están mis equipos de ciberseguridad jugando, desde la parte basal, desde la parte táctica operativa de la seguridad, pero recordemos que más arriba, para el negocio, pues ya viene la analítica, ¿verdad?, del negocio como tal, ya viene el uso de los datos, ya viene un cumplimiento normativo. Entonces, esto es como a suerte de piezas de puzzle y no debiéramos olvidar que más allá, yo siempre le digo los juguetes, la gente de TI son de confianza, le decimos los fierros, a comprar fierros, ¿no? O vámonos a la nube, ya tanto fierro ni siquiera, sino que tenemos mucho servicio como plataforma, como servicio en nube, pero en la base, y para resaltarlo, porque creo que Marcelo fue muy preciso en lo que indicó, tenemos la cultura. Entonces la parte de cultura pareciera un intangible, pero tener gente fortalecida en ese cyber awareness, en esa sensibilización, nos va a ayudar a complementar esos eslabones de la cadena que están con esos juguetes, que están con esas tecnologías que tú nos preguntabas, ¿no? Es una cadena un poco compleja. Algunos actores de la empresa no se meten directamente con ella, pero la gente que necesita datos debe reconocer que en el back de la operación de la empresa esto es lo que está pasando. A veces ni se entera, ¿no? Que hay una gestión de incidentes ahí corriendo y estas tecnologías, estas plataformas nos ayudan a ir deteniendo por capas inclusive, ¿verdad? Por una estrategia de defensa en profundidad,
que si de repente un atacante logró burlarme, una protección a nivel del borde de la red, digamos un firewall, yo sé que más adelante, si su objetivo es llegar a la aplicación, muy probablemente en el camino le va a saltar un firewall a nivel de la base de datos o a nivel de la app, y yo voy a poder hacer algo más justamente pensando en que todas estas tecnologías las orquesté bajo una estrategia mucho más integral. Por ahí espero haberlo dejado claro, y si no, las preguntas igual nos quedan por ahí, Raquelita. Sí, Lore, muchísimas gracias por esa explicación. Me quedo con esta parte que tú dijiste, ¿no? Yo estaba pensando, tanto Marcelo como tú mencionaban, trabajar siempre el tema de la seguridad, como que ya me están atacando, es decir, como cuando uno maneja a la defensiva, te dicen en las escuelas de conducción, ¿no? Entonces, tratar de ver que siempre te están atacando, de no trabajar de una forma reactiva, sino de proactiva, desde que desarrollas las aplicaciones, desde que estás implementando cualquier sistema y en todo el ciclo de vida de algún producto, pues poder implementar acciones de ciberseguridad. Muchas gracias, Lore, muy claro. Y en este... Raquel, un comentario ahí. Ya Sí, todos saben, adelante. todos saben que la sesión la estamos teniendo desde Guayaquil por la forma de manejar a la defensiva. Ah, sí, Porque, por si es tenían la duda, verdad. de Por aquí si está. tenían la duda, en Guayaquil es la ciudad donde todo el mundo dice, cuídense en el momento de manejar. Sí, excelente. Bueno, yéndonos un poquito a mi tercer panelista, Javier, y ya habiendo hablado un poquito acerca de este tema de las tecnologías y los mecanismos de ciberseguridad y de protección de datos, desde tu punto de vista, Javier, ¿qué vacíos o qué desafíos encuentras en la implementación de la ley de protección de datos para las empresas y cuáles crees que son esos puntos relevantes que una empresa debería implementar? Adelante, Javier. Bueno, muchísimas gracias, mi estimada Raquel, por esta oportunidad y a todos los organizadores, lo propio también. Bueno, hay varios vacíos, evidentemente, que se han eh, advertido a raíz de la misma promulgación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Básicamente, el gobierno de datos como tal, que fue implementado desde Europa, ha sido pues quien ha llevado de alguna forma eh, en la punta de lanza para que todas las otras legislaciones también podamos nosotros implementar dentro de nuestro ordenamiento jurídico protección de datos como tal. Sin embargo, hay en la actualidad una suerte de colisión entre lo que se debe denominar como dato privado y dato público. Y ahí empieza toda una situación media compleja porque todavía la Superintendencia de Datos Personales no ha logrado establecer, junto con la función de transparencia, qué es lo privado y qué es lo público. Y allí empieza una, como le decía, suerte de conflicto interno por situaciones a veces conceptuales. Esto evidentemente también tiene algún tipo de repercusión para las empresas, porque no se tiene claridad sobre lo que se debe entonces implementar como tal. Pero más allá de eso, yo quiero hacer eco también de las intervenciones de los anteriores panelistas que realmente me parecieron formidables, y es el tema de la cultura. Yo también quisiera recalcar ese asunto allí. Miren, hoy por hoy las compañías, como la empresa pública también, como las instituciones públicas como tal, se resisten a esta nueva cultura de cuidado, custodia de datos. Las personas de alguna forma advierten la presencia del delegado de protección de datos y ni siquiera muchas veces le dan la importancia que merece. Y esto pues viene de la mano porque no existe esta socialización correcta por parte de las compañías, por parte de las empresas públicas para poder también todos, de alguna forma, de manera mancomunada, empezar a trabajar en este cuidado y protección de los datos per se. Esto es lo que pudiera notar, no sé si quisiera algo adicional.
Excelente, Javier. De tu experiencia con las compañías que has trabajado en este tema de protección de datos, si bien es cierto, es un tema, digamos, que está todavía desarrollándose, estamos todavía en pañales, pero de tu experiencia, ¿cómo ves ese proceso de cultura? O sea, si quieren entrar a un tema de protección o poco les importa, debería tal vez haber alguna política pública. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Perfecto. Aquí hay Ujú. una situación que creo que es de suma importancia. Las compañías, más allá de que empiecen a socializar el tema de la protección de datos, yo creo que es importantísimo que también se pueda comprender que esta gran proliferación de información hace necesario el cuidado de todos los datos de las personas. Antes tú podías acceder a la información de manera muy reservada, ¿verdad? Pero ahora la tienes simplemente a un clic. Eso evidentemente pues cambia la lógica y la dinámica de todas las conductas de las compañías. Hay una situación en concreto que yo sí quisiera dejar por sentado y es la resistencia de las compañías en materia de recursos humanos o talento humano. Por ejemplo, el tema de los datos biométricos es una situación bastante delicada. Hoy por hoy, a los trabajadores se los invita, pues evidentemente, a ejercer un registro de asistencia. El asunto está en que muchas de las compañías utilizan el iris de su ojo o la huella, ¿verdad? O la palma de la mano. Y todavía no se logra comprender que esos son datos biométricos, son datos sensibles a la luz de esta ley. Entonces, tratar un poco de recomendar y decirles, vamos a cambiar la forma de que se registren las asistencias, ha causado muchísima resistencia por parte de las compañías. Entonces, sentarnos con las compañías a explicarles estas cosas es muy difícil. No, yo como controlo la asistencia, van y se prestan la tarjeta. Pero hay cámaras, ¿no? O sea, hay que ser un poco creativos porque la cultura misma no está diseñada como márcame tú y yo falto o voy a desayunar y marco antes de la entrada. Entonces, esa cultura de ser vivaracho también hay que romperla, ¿no? Y por eso viene obviamente de la mano de la ética. Yo creo que la implementación misma de la protección de datos viene de la mano del liderazgo y de la ética como tal. Es una cuestión de gran importancia porque hacia afuera, hacia los clientes, hacia las personas, nos vemos como personas mucho más serias, mucho más correctas, mucho más éticas en todo aspecto. Y creo que evidentemente eso traería una situación de reputación de gran importancia para las compañías. Ujú. Así es, totalmente de acuerdo, Javier. O sea, el tema de la ética, de hecho, nosotros en nuestro máster de Business Analytics topamos gobernanza de datos y le damos mucha relevancia a la ética, porque cuando hablamos de datos, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y hay que garantizar la calidad de ese dato y a más de políticas y de reglamentos que podrían haber en una institución es también mucho del tema de la ética de las personas y de los líderes de esas empresas. Qué gran reflexión, Javier. Gracias. Y quiero entrar con otra pregunta a Marcelo. Digamos, hemos escuchado de todos estos juguetes que nos mencionaba Lore, que se pueden implementar detrás y que tiene el área de sistemas, de saber, todo es una inversión, ¿no? O sea, todo cuesta, nada es gratis. ¿Cómo tú crees, desde tu perspectiva, que se podría medir este retorno de la inversión de todas estas iniciativas que pueden implementar una empresa de seguridad y en términos de seguridad y de gobernanza de datos, Marcelo? El ROI. El Mira, famoso Roy. Sí. eh, bueno, es un poco abstracto hablando de a nivel de seguridad de datos. ¿Por qué? Porque requiere mucha inversión y realmente no es un producto para comercializar, donde tú lo puedes medir en función de las ventas. Voy a poner un ejemplo casero. Disculpen los presentes que pongo un ejemplo casero en tu casa.
Tú tienes una ventana con vidrios, así fue construida tu casa, con una ventana y con vidrio. De ti depende si tú le pones reja adentro o reja afuera. Esa es la primera barrera. De ti depende si tú le pones un cerco, una pared que te marque un cerramiento. Esta es una segunda barrera. Otra tercera barrera puede ser un cerco eléctrico y una cuarta es la vigilancia, es más o menos lo que estaba explicando Lorena, los niveles de seguridad. La cuarta es una cámara de vigilancia. ¿Todo eso lo vas a poder recuperar en el momento que vendes tu casa? La verdad es que no. Entonces, sí es un poco abstracto porque hay una medida, de acuerdo a los teóricos, que dice que es la pérdida evitada versus la inversión en seguridad sobre la inversión en seguridad por 100. Es el ROI. Es el Claro. ROI. O sea, pero ocurre que en los datos de pérdida evitada te dice, oye, tiempos de inactividad que se previó. O sea, tú evitaste que haya tiempo te entró el bicho y te paró las máquinas. ¿En qué tiempo lo recuperas? Daños de reputaciones que se evitaron. Eso lo vas a saber en el instante que te ocurra. ¿Cuántos clientes se te van? Tú has visto algunas publicaciones en el medio y la fuga de clientes que es inmediata. O sea, eso solamente lo vas a poder medir en el momento que llegue. Ahora, en mi propósito, yo cuando me hablan de este tipo de cosas, les digo, si estás dispuesto a perder tu empresa, cuando tu casa no tiene seguridad, no quieres gastarte en el cerco de adelante, el ladrón te rompe el vidrio y se mete a tu casa, se te llevó muchas cosas. ¿Cuánto te cuesta las cosas de adentro? Más del que ahora sí tienes que poner un cerco. Entonces, allí hay un costo de reputación. ¿Cuánto vale tu marca? Eso es importantísimo. ¿Cuánto vale tu marca? ¿Tienes en libros de esa dimensión? Sí, sí, la tienes un poco en libros. Ok. ¿Estás dispuesto a perder eso? Claro. Entonces, cualquier inversión es poca con respecto a todo lo que tú has construido en el tiempo. Eso es lo que Mm, te puedo decir con Roy. Ahora, mm, tú puedes implementar mecanismos y métricas para saber un poco evaluar la eficacia de tus controles, que te ayudan a anticipar y a justificar inversiones, ¿sí? Entonces, obviamente entre aquellos hay intentos de los intrusos detectados, número de incidentes de seguridad, tiempos de medición, de detección, cosas, son cosas que te ayudan a saber qué tan seguro estás o por dónde se te están metiendo. Lorena acababa de mencionar que te rebasan la primera barrera. Entonces tú tienes la oportunidad en tu casa, tus cámaras te están indicando, suena una alarma, tú tienes la oportunidad de reaccionar. Aíslas los elementos activos y entonces proteges el resto de la información, proteges toda tu empresa. Lo aíslas, lo capturas y obviamente tienes que tener, cuando hablamos de continuidad de negocio, tienes que tener respaldos para poder reemplazar ese servidor. Entonces, en ese juego, o todo este proceso de mediciones, de métricas, son más bien casa adentro un poco para medir qué tanto estás con tus capacidades de reacción, tu visibilidad, qué tan visible están todos los elementos que se pueden mostrar vulnerables como se pueden mostrar seguros. Normalmente en todos estos esquemas, a pesar de toda la inversión, a veces creemos que incorporando ciertas cosas ya estamos seguros. En tu casa, tú le pusiste cercas, le pusiste pared, le pusiste cerramiento eléctrico, le pusiste cámaras. La pregunta es, ¿estás segura? claro. Entonces, relativamente, Sí. relativamente. Ajá. Porque en el instante que se abre la puerta, te paran ingresando tu carro al garaje y te paralizan, ya está, todo el mundo adentro. Entonces, siempre habrá una forma, pero siempre habrá una forma de salvataje. Entonces, lo que uno tiene que hacer dentro de la corporación es, más allá de poder demostrar cuánto es tu retorno de inversión, es poder tener la claridad a nivel ejecutivo de que realmente lo que vas a perder es la empresa por un Claro. simple evento, por una simple inversión. O sea, digo simple, claro que las inversiones a nivel de seguridad son costosas, pero la relación costo-beneficio lo vale. Eso es lo que te puedo decir. Mm, No hay ujú. una certeza de la regla, el ROI es su fórmula. ¿Qué le pones allí? Le pones lo que vale la empresa.
¿Estás dispuesto a Así perder toda es. la empresa? Bueno, hemos tenido ejemplos en el mercado de situaciones similares que no se comentan exactamente cómo ocurrió, pero hay algunos que inclusive les ha costado trabajo recuperarse. Es más, están ahí tambaleando y recuperarse de esa situación es bastante complicado porque ocurre que el atacante básicamente comienza a manejar la información y te secuestra la empresa con el riesgo colateral que él puede utilizar y vender tu información, la de tus clientes, claves, códigos secretos y cuentas, ¿sí? Ahí está el problema. Y Terrible. para venderlo eso en el mercado negro, en la red oscura, obviamente esto te puede generar demandas colaterales, además de tu problema, demandas colaterales que te ponen en riesgo tu existencia. Eso es lo que puedo compartirte con el famoso Roy. No, totalmente de acuerdo. Gracias por tu reflexión, Marcelo. Me quedo con dos cosas importantes que ha dicho Marcelo. La primera es, o sea, no hay mecanismo de seguridad. Nosotros que vivimos aquí en la ciudad de Guayaquil, dice Lorena, lo vivimos constantemente. No hay mecanismos de seguridad en temas físicos y hago la analogía con el tema de la ciberseguridad. Es como tener un seguro de vida, ¿no? O sea, un seguro de enfermedades. Tú no lo valoras hasta el momento en que sucede el hecho, ¿no? Entonces tienes una enfermedad y dices, ah, ¿por qué no tuve un seguro de enfermedades igual? De igual manera, brillante reflexión y comparación que ha hecho Marcelo en este tema. Tú no adquieres un seguro de vehículo porque te vas a chocar. Exacto. Es Sí. más, dices, por gusto tengo que gastarme ese seguro de vehículo. Sí, pero en Ah, el momento en pues, que sucede, Dios, ahí lo ¿por qué no valoras. tuve? Ahí lo valoro, es verdad, completamente. Y Lore, quería hacerte una consulta. Desde tu punto de vista como líder en estas áreas que eres, ¿qué rol crees que el liderazgo podría ejercer o qué acciones podría ejercer el liderazgo para manejar correctamente el área de ciberseguridad? ¿Qué características debería tener ese líder? Pues mira que ahí vamos a ver que no basta la competencia dura per se, ¿sí? Puede ser que ya cuando lo estoy operando a la ciberseguridad, es verdad que hay competencias muy puntuales de las tecnologías que se acoplan a esa estrategia que comentábamos, pero aquel que se acerque a la seguridad de los datos, aquel que está con la parte de ciberseguridad, pueda alinearse bien con una estrategia más arriba, con una estrategia de empresa, depende mucho del conocimiento que tiene del negocio. Depende mucho de cómo se relaciona con los datos, porque recordemos que siempre estamos hablando de datos. Al final, lo que protegemos es el dato, si nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Que los negocios, independientemente de su core y del sector donde se desarrolla, quieren proteger al dato. Nosotros no protegemos fierros, como le decimos coloquialmente. Nosotros protegemos lo que esas tecnologías cuidan. Y la confianza, la reputación, esa suerte de costo de oportunidad por el daño no hecho, por el daño evitado, como decía Marcelo, lo que están cuidando son datos personales de nuestros clientes, de nuestros colaboradores, transaccionales y con sentido de negocio. Cuando yo soy capaz de proteger eso, siendo que el dato lo mencionamos acá rato, pero no es un bichito que está en el aire, yo lo tengo que tener identificado en algún lado. Entonces, si yo hago ciberseguridad, si yo hago privacidad, si yo logro gestionar gobernanza de datos, quiere decir que ese líder tiene unas competencias que hacen que sea flexible desde el tema del negocio. O sea, hay mucha fortaleza desde la parte estratégica, porque esto obedece a una estrategia. Ujú. Esto obedece a que las políticas, que son la cancha que demarcamos para que las acciones puedan darse, ¿verdad? Yo termine pragmatizándola en una serie de medidas, en una serie de controles, que luego se convierten en operativas, que se pueden mejorar, que están en ciclo de mejoras continuas. Me falló esta estrategia,
cambio la herramienta, muchas veces ocurre así, ¿no? Tenemos la gente de ciberseguridad de repente fusionando dos herramientas, de repente probando algo nuevo. Si la IA está haciendo, multiplicándome por 6, por 7, por 8 los ataques de phishing, entonces yo voy a ser mucho más anticipatoria de la misma manera, colocando más capas, pero haciendo que la IA esté del lado defensor, pongámoslo así. Entonces, este líder conoce de datos. Este líder sabe que quizás lo suyo no sea una analítica de negocio como tal, pero sabe que la materia prima para esa analítica, para esa capa de decisiones, es justamente ese dato que él está cuidando. Entonces, es cierto, y lo digo porque yo soy de corazón de TI, yo soy ingeniera de software en primera instancia, pero sé que lo que me hizo más fuerte hacia el avanzar a una capa de seguridad de la información y de privacidad fue justamente conocer mejor el negocio. Y ojo que hemos mencionado en esta charla, y lo mencionaba Javier y también Marcelo, este contexto ético que se nos desgasta, ¿no? Por la misma realidad que nosotros vivimos ahorita con un pico delincuencial terrible, no solo en Guayaquil, sino en todo el país. Debemos acostumbrarnos a ver que la ética no debe ser una palabra desgastada. De hecho, tuvimos la oportunidad, Raquel, con el grupo de Business Analytics, con el programa, de darnos un espacio para revisar la ética. Al final, la moraleja es que esto no es un intangible, que para que la ética se pueda pragmatizar en nuestras empresas, nosotros lo que vamos a tener son marcos regulatorios y normativos que derivan en implementaciones dentro de la empresa, en políticas, en un enfoque preventivo basado en riesgos, en controles repartidos entre medidas jurídicas, medidas de seguridad, una articulación con el riesgo operativo, porque lo que queremos a la larga, y es siempre le digo yo, el egoísmo natural de la empresa es la continuidad del negocio, ¿no? En la jerga del líder de ciberseguridad, eso es postura de ciberresiliencia. Me caí, me patiné, me levanté rapidito, Claro. ¿verdad? Sí. Eso es. Entonces, este líder, el de ciberseguridad, empieza a ser cada vez más demandado, porque tiene algunos frentes que cuidar. Y ya nos damos Mm, cuenta que, ok, en término crudo es un activo de información que es importante para la empresa, pero yo eso ujú. lo tengo aquí. Si yo sigo bajando, y porque tengo un cumplimiento normativo ahorita, por ejemplo, con la Ley Orgánica de Protección de Datos, cuando yo sigo bajando, más granularmente me voy a encontrar el dato. Y ese líder entiende que tiene que cuidar el dato y entiende que tiene que ser un buen articulador del negocio, de la estrategia, de la parte legal. Entonces estamos ante un perfil que es cada vez más interesante en nuestras empresas. Ujú. Excelente, Lorena, muchísimas gracias. Sí, qué importante el rol de liderazgo, no solo de la parte técnica, que es complicada, no es fácil, pero también se requieren estas habilidades blandas, ¿no? En nuestra maestría de analítica de negocios, justamente como tú bien mencionabas, Lore, además es profesora de nuestro máster en Analytics. Reforzamos toda esta parte porque sabemos que son habilidades muy demandadas. Javier, eh, una pregunta, un poquito para ya ir cerrando. ¿Cómo tú consideras que tú que asesoras a compañías, cómo se debería asesorar a una empresa para que no solamente vea este tema de la regulación de datos como como algo que tengo que cumplir, como una normativa, sino que como algo que realmente me es útil a mí como compañía, que me puede dar inclusive una ventaja competitiva frente a otras empresas? Bien, aquí hay algo importante que yo creo que siempre hay que destacarlo y en las reuniones de negocios que tengo con algunas compañías le digo lo mismo. Eh, Dejemos de pensar en esto de cuánto me vale y cuánto me va a costar, sino qué es lo que voy yo a evitar y cuál sería el costo de inversión. Esto es supremamente importante porque el cumplimiento mismo de las normativas en protección de datos tiene que ver, a mi juicio, como un tema exclusivamente también reputacional. Y esto es supremamente importante porque las compañías van comprendiendo de que el cumplimiento mismo de las normativas de protección de datos también vienen de la mano con los sistemas de compliance. ¿Por qué? Hago yo esta analogía y les digo, de hecho,
yo brindo estos dos servicios, ¿no? Porque el compliance, tú tienes allí de alguna forma también a este oficial de cumplimiento y en la materia de protección de datos tienes también acá a este delegado de protección de datos. Entonces, de alguna forma también intervienen como esos puntos focales para poder eh, emplear una especie de sinergia con la superintendencia de datos y obviamente también con la UAFE, para que también se puedan dar cumplimiento a estas cosas. Entonces, en este sentido, cada vez que se recomienda a las compañías, se les hace esta explicación crucial, importante, que más allá de que ver el costo-beneficio de la situación, ¿verdad? Es simplemente vamos a poder fidelizar clientes mediante una confianza reputacional. Esto es primordial y esto es realmente el mensaje principal que yo quisiera dejarle a las compañías en este sentido. Ujú. Excelente, muchas gracias, Javier. Y ya para ir cerrando el foro, muchísimas gracias a Marcelo, a Lorena y a Javier por estas reflexiones que nos han dejado bastante enriquecedoras. Quisiera como mensajito final antes de concluir, tal vez nos den un consejo para estos nuevos profesionales, para nuestra comunidad SPY que está aquí, acerca de cómo deberían ellos desarrollar su perfil profesional para justamente aplicar con una visión tan holística como las que ustedes tienen el manejo de los datos y la seguridad de los datos. Tal vez empiezo con Marcel. En este caso, yo empiezo mencionando a todos porque realmente la confianza se construye en temas personales y en temas empresariales. No se declara, se lo construye. Y ocurre que todo esto, hoy en día la data se viene convirtiendo en un activo real de la empresa. Y en la medida que tú capitalices esa data, más allá de protegerlo, el estudiante de tu maestría tiene que entender que hay un negocio que trabaja con esa data. En la versatilidad de la comprensión del negocio que trabaja con esta data, tiene que abrir todas las oportunidades. Y una de las reglas fundamentales, la principal diría yo, inclusive dictado por las normas, de que las seguridades per se no deben bloquear el proceso del negocio. Las seguridades en los datos. Somos muy tendientes a decir todo no se puede, no se puede, no se puede. Igual yo escucho muy bien a Javier y le agradezco la exposición, pero normalmente tenemos que buscar ese equilibrio de qué es lo que me dice la norma, de qué es lo que me dice la ley, qué es lo que puedo o debo hacer para, cumpliendo la norma, poder disponer de esos datos. Normalmente todos los negocios funcionan con los datos. Que no los puedas usar, sí los puedes usar. Obviamente tienen que tomar ciertas medidas, ciertas recomendaciones, pero en esa certeza tú generas confianza. Hoy en día la confianza corresponde el activo de tus datos en tu cliente. Si algo le pasa a tu cliente, tenlo por seguro que pierdes, ¿sí? Hay la seguridad, que no solamente es el pilar de la infraestructura técnica, sino es un pilar estratégico que debe estar en la agenda de las directivas. Algo mencionaba Javier y Lorena, si los directores no están conscientes de todo ese nivel de seguridad que debemos tener a nivel de la estructura de la data y la data per se, realmente los que están en la estructura, pues difícilmente lo van a poder manejar. Si no está alineada esa data con la estrategia del negocio, difícilmente van a poder generar valor. La gobernanza pasa a ser de un cumplimiento normal a un motor de innovación, de automatización de procesos, porque datos confiables te generan nuevos procesos, nuevos productos, nuevos negocios. Entonces, el valor organizacional de la gestión personal de los datos hoy en día es una ventaja competitiva, es una habilidad de experiencia personal de cara al cliente, es una mejora eficiente de operativa de los procesos que optimiza costos y que fortalece la reputación. En contexto general, creo que no fue una recomendación corta, fue una recomendación larga, pero realmente
esa persona, ese técnico de seguridad de datos tiene que abrir su mente y mirar más allá de la técnica de cómo asegura el dato, mirar cómo funciona el negocio y cómo abre esa puerta con seguridad, es del caso, para que el negocio no se atrofie, no se paralice en el camino y todas las estructuras puedan funcionar sin paralizarse. Eso es lo que puedo Excelente. compartir. Muchas gracias, Marcelo. Esa perspectiva de conocimiento del negocio, claro que la debe tener todo líder. Lorena, Lore. Yo iba a decir por dos, Marcelo, ¿no? Lo he hecho y lo ha resumido, una cosa complejísima, creo que lo ha resumido maravillosamente bien. Yo solo pudiera añadir que como nunca antes, el ecosistema empresarial ecuatoriano está viviendo o está siendo consciente de la complejidad del dato, porque el dato lo hemos usado toda la vida, consciente o inconscientemente. Pero cuando viene una normativa que te desafía, como lo hace la Ley Orgánica de Protección de Datos, para un país, para una empresa ecuatoriana de todos los tamaños, que está acostumbrada a transar sus datos casi que sin valorarlos, y sabemos que nuestros datos están regados por ahí, ¿verdad? A todos nos han llamado y bueno, ¿y usted cómo obtuvo mis datos, no? Sí lo hemos cuestionado de esa forma, ¿no? Terrible. Tenemos ese desafío dentro de la empresa, pero la empresa no va a detenerse, como decía Marcelo. La empresa, en un natural egoísmo, siempre digo yo, va a buscar un revenue, va a buscar progresar. Y ahorita el cuidar un dato tiene unas aristas de ética, tiene unas aristas de privacidad que rayan, siempre digo yo, en un derecho humano. Así está normado. Entonces es complejo coger y hacer que permeen los procesos de la empresa un derecho humano. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que mi enfoque de riesgo ahora debe preocuparse por un tercero si yo, empresa naturalmente egoísta, solo me preocupo por mí? Eso siempre lo digo yo en mis espacios de formación. Pero aparte de eso complejo, ¿verdad? Que ya lo llamamos a Marcelo para que nos rebobine ese resumen maravilloso que nos dio. Aparte de eso complejo, yo me voy a ir es por lo extra que se le puede haber escapado a Marcelito, de reconocer la complejidad del dato, vámonos ahora a todos los roles que pudiera estar teniendo nuestra empresa. A nivel de un oficial de seguridad de la información, a nivel de un delegado de protección de datos, a nivel de un líder de datos, el famoso Chief Data Officer, ¿verdad? Si queremos gobernanza de datos, va a estar él. Si queremos al DPO, por sus siglas en inglés del delegado, pues va a estar en otro rollo. Luego viene el CISO apoyándolos y articulándolos. Y están en las diferentes líneas de defensa. Y si el esquema organizativo de la empresa, como lo estamos viviendo ahorita en Ecuador, no está preparado, vamos a tener roles friccionantes o vamos a tener personas con un cargo al que se le pone otro rol, es decir, un sombrerito, ¿no? Ahorita eres CISO y ahorita eres DPO. Este es un ejemplo grosero, burdo, porque eso ya está hasta normadito en la ley, eso no puede ocurrir, hay un conflicto de interés, pero es la realidad de nuestras empresas. Entonces, pobre de aquel profesional de los datos que crea que va a entrar a la empresa y no se va a topar con esto. Entonces, de verdad, una cosa es la que vives y otra cosa es el esfuerzo que tú vas haciendo a diario para que eso vaya cambiando. O sea, Claro. imaginémonos los sectores más grandes, y con eso termino, querida Raquel. Vámonos al sector financiero, al sector aseguradora, al sector retail, al sector telecomunicaciones, que sabemos cuánto mueven a nivel de volumen del negocio año a año. A estas empresas que, digamos, entre comillas, no les costaría tanto como a otras que son más pequeñas reorganizar el esquema de la empresa como tal, todavía las tenemos chocando y friccionando a estos roles. Y por lo tanto, esa innovación que nos exige avanzar rápido como empresa, también se fricciona con cualquier impedimento normativo. De nuevo, necesitamos que la gente que se involucra con datos sea muy creativa, que piense fuera de la caja, que reconozca la importancia del dato y sepa proponer y sortear estos stoppers que a veces suelen surgir cuando pensamos en ciberseguridad y cuando pensamos en privacidad. Solo por Ujú. acotar eso, chicos. Excelente, muchas gracias, Lore. Javier, mute, estás en mute. Javier. Me encantó lo que dijo Lorena, ser creativo y pensar fuera de la caja. Creo que la preparación misma, quizás de los profesionales del derecho, hace que de alguna manera traten de recomendar casi que delimitadamente la aplicación misma de la ley. Pero sin embargo,
la creatividad jurídica y el espíritu mismo de la norma hace que de alguna forma también todo este enfoque de protección de datos pueda conllevar a que las compañías puedan, más allá de cumplir, sino que lo utilicen como un mecanismo para poder dar cumplimiento a sus fines financieros, económicos, porque la actividad financiera y económica no puede parar. Evidentemente, tienen que salir adelante. Y hay que quitar un tabú, porque también esto está ocasionando a veces problemas en las compañías y están tratando de cumplir simplemente porque no quiero que me multen con el 1% de la facturación. Dios mío, ¿por qué? Tanta plata. Ya, no va por ahí. Va por el hecho mismo de vamos a implementar, más allá del tema de la política de datos como tal, hay que eh, encontrar la vinculación con también con lo técnico, con la situación que realmente aterriza todo, no solamente la política misma, sino también lo técnico para que la custodia de los datos siempre se lleve de la mejor manera y que la compañía cumpla con sus fines. Eso es lo que puedo yo determinar. Ujú. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Raquelita, Mm, ¿me permites terminar con algo que me parece importante Sí, para tus estudiantes principalmente? sí, claro, Lo que adelante. dice OpenMain, que no sea dato, protección, seguridad. Tenemos que recordar que el dato hoy en día es una ventaja competitiva. Eso quiero enfatizar. El dato es una ventaja competitiva que bien administrada, bien utilizada, se constituye una propuesta de valor. ¿Sí? La confianza. Tu título de tu tema es seguridad y confianza. La confianza y la credibilidad es hoy en día ya un producto. Tú no puedes salir a la calle a vender un producto de tecnología si no ofreces que tu producto es confiable y seguro. Hoy en día la demanda del mercado está hacia allí y toda la inversión, más allá de desarrollar un producto, ya está construyéndose el producto de confianza y seguridad a través de toda la estructura que va detrás como respaldo de tus servicios. Entonces, allí viene lo que dice Lorena, lo que dice Javier. Oye, sé creativo y alíñate con el negocio. La seguridad del dato debe estar alineada con la estrategia del negocio. Si no está alineada allí, tú tienes que recordar que hoy en día las empresas no compran productos y servicios, compran seguridad. Cuando tú vas a adquirir una casa, ¿dónde la buscas? Donde haya más seguridad, por lo menos que tenga una ciudadela cerrada. Hoy día buscas seguridad. Entonces, en todos los productos, en todos los servicios. Si es un producto que no necesariamente tecnológicamente está expuesto, pero buscas que la seguridad de que tu producto la seguridad de que tu producto sea de buena calidad. Allí viene el respaldo de cumplimiento también de las normas, normas ISO, normas gubernamentales, lo que sea. ¿Por qué? Porque tienes buenas prácticas. Hoy en día no puedes asociarte con un cliente porque ese cliente hoy en día te pide requisitos y los requisitos, oye, qué buenas prácticas tienes. Entonces ahí vienen todas las ISO y tú tienes que calificarte con toda esa situación. Hoy en día, como dije hace un momento, es una ventaja competitiva el decir soy seguro y tengo estas certificaciones que me norman, que me respaldan. Entonces, dentro de ese contexto, recordar que el producto hoy en día ya no es solamente el tangible, sino la confianza y la credibilidad. Te da valor, ganas concursos, si es concursos de competencia en la oferta pública, y ganas mercado. Y al momento que ganas mercado, ganas credibilidad. Y al momento que ganas credibilidad, todos llegan contigo. Eso es lo que quería ampliar para tus estudiantes. Ujú. Excelente. Muchísimas gracias, Marcelo, Lorena, Javier. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero realmente es que este tema pues da para muchísimo más. Hay mucha tela que cortar. Quedan comprometidos para una siguiente sesión, virtual o presencial. Ya vamos a ver cómo la hacemos. No sé si, Vane, tengamos consultas, preguntas de nuestros asistentes. Pueden escribirlas al chat si hay alguna consulta, pregunta para nuestros panelistas.
por favor la pueden escribir al chat para irla solventando. Están tímidos hoy nuestros participantes. Estuvo claro el tema. Creo que ha quedado extremadamente claro. La verdad es que Yo las también pienso que está conclusiones, claro. sí, las conclusiones pues son muy interesantes y es verdad, ¿no? Las personas buscan la seguridad en todos los ámbitos en este momento y sobre todo el tema digital que es tan susceptible, ¿verdad? Es muy importante poder manejar este tema. Justamente alguien pregunta qué empresa ofrece ciberseguridad. Creo que hay muchas. Sí, hoy Bien. en día existen, digamos, muchas empresas que están brindando esos servicios de ciberseguridad, empresas de analítica de negocios. Nosotros, pues, nuestros estudiantes los estamos formando justamente para que salgan a formar este tipo de empresas, aunque todavía es muy débil acá. Pero sí tenemos algunos estudiantes que están en el mundo de la analítica, en el mundo de la ciberseguridad, realmente se requieren es buenos profesionales para formar esto. Entonces, luego les pasaremos un mensajito allí con, con las empresas de nuestros alumni, que si tienen algunas. Por acá tengo una pregunta de YouTube que nos está llegando y nos dicen... a ver, déjame ver, por acá estaba. Alguien de YouTube nos está preguntando algo de la estrategia. Déjame ver, acá está. Ya. Dice, ¿qué pesa más en el éxito del manejo de datos? ¿La calidad de los datos o la claridad de la estrategia? Tal vez empecemos con Marcelo. La integridad, diría yo, Ujú, porque estamos hablando de calidad, de forma y fondo. Y si estos datos están disponibles, están claros, están íntegros y son usables, entonces tienes una buena oportunidad de construir nuevos procesos, construir nuevos productos, hacer predicciones, proyecciones, predicciones y poder manejar eh, la el giro del negocio y poder anticiparte y poder conocer qué es lo que tiene tu cliente para poder ofrecerle los servicios a la medida, si es que es posible hacerlo. Y en la medida de lo que el mercado demanda, tú puedes preparar nuevos productos, nuevos servicios o optimizar internamente. La calidad de los datos sirve para todo. Puedes mejorar tus procesos, automatizar tus procesos, tareas repetidas, optimizar costos operativos, pero también proyectarte hacia afuera, monetizando el dato. ujú, excelente. Acá tengo otra pregunta también. Me están diciendo por aquí de YouTube, ¿cómo una empresa, un emprendimiento podría empezar a proteger datos? O sea, me imagino a empezar en el mundo de la ciberseguridad, tal vez Lore, un Yo me emprendimiento imagino pequeño. que Ujú, sí, o una startup que quieran ujú, iniciar, ¿verdad? A la larga, independientemente de cómo sea la empresa, siempre va a usar datos. Y esos datos, dependiendo de dónde jurisdiccionalmente esté hablando esta empresa, dónde esté haciendo el negocio, igual se va a deber a una normativa. Entonces, si se confunde y no sabe cómo usar los datos, créeme que la normativa le va a pegar, le va a decir, úsalo bien, ¿no? Pero ya hemos hablado a lo largo de toda la sesión que lo que queremos es que esa normativa igual le permita al negocio progresar. Entonces, si no ujú, estamos monetizando de manera atentatoria contra la ley esos datos, tranquilamente va a poder operar. Y pudiéramos tener talleres solo dedicados, por ejemplo, al músculo de marketing y cómo hay algunas cosas que sí se pueden hacer y hay otras cosas que se han vuelto mito y que son contra la privacidad y hay muchas cosas que conversar, ¿no? Ya salió inclusive claro. una postura Sí. de nuestra autoridad de datos a decir, oye, puede haber un escenario en donde usar estos datos sea legítimo, por más de que la normativa te hace pensar que ahí la base de licitud no es el interés legítimo, sino pedirle el consentimiento al titular del dato. Entonces hay algunas cosas que considerar, pero en términos generales, si es lícito el uso de esos datos y están orientados para su core de negocio, no debiera haber mayor preocupación.
Igual esa es una pregunta como con cola, digo yo. Hay que seguir Sí, jalando el hilo para ver hacia dónde se claro. quiere, ¿no? De verdad, así es, Lore. Bueno, acá tengo más comentarios de puras felicitaciones, muy bueno el tema, muchas gracias. Muy buena conferencia, también nos dicen que quieren otra de buenas prácticas. Ya vamos a hacer otra conferencia Un con taller. usted mismo, un taller mismo, dice. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué programa de ustedes ofrecen esta TAO? El máster en analítica de negocios, Giovanni, el máster en analítica de negocios es nuestro máster, digamos que ata todos estos temas de integridad de datos, analítica de negocios y demás. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes. La verdad que ha sido una sesión bastante enriquecedora. Queremos desde SPA expresarles nuestro más profundo agradecimiento, su visión, su experiencia, la pasión que tienen para compartir sus conocimientos, pues realmente creo yo que han enriquecido este espacio. Y bueno, ya para concluir esto, pues un ecosistema, como ustedes lo han mencionado, sólido, de gestión de datos, que no solo garantice consistencia y confidencialidad, sino que también sea la base de eso que mencionaban, de proteger el valor de datos, que decía Marcelo y también Javier, decía, sostiene la reputación de la empresa. En todo el tema de seguridad, pues dejan de ser opciones hoy en día y tienen que ser pilares para la compañía. Muchísimas gracias nuevamente a los tres panelistas y pues desde SPAE, son parte de SPAE, de la comunidad de SPAE, parte de la casa y esperamos pues tenerlos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. A continuación, Vanessa va a darnos detalles acerca de cómo pueden ser ustedes parte de la comunidad SPAE. Adelante, Van. Listo. Un poco, ¿por qué nosotros estamos realizando estos encuentros de SPA Inspira? Queríamos comentarles que son series de webinars, son eventos gratuitos dirigidos en diferentes temas, ¿no? Hace poco terminamos la tercera temporada que hablaba justamente sobre liderar en el agro y hoy estamos ya en el tema de liderazgo a través de los datos, ¿no? Sobre todo buscamos experiencias transformadoras y conexión, como lo hemos demostrado hoy, con expertos, tanto locales como internacionales. Nosotros como SPAE, la primera escuela de negocios del Ecuador, estamos atados a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ¿verdad? Fuimos creados en 1983, ya más de 40 años dentro de este mercado. Tenemos actualmente 2 MBAs, tenemos 4 maestrías especializadas, dentro de ellas está precisamente analítica de negocios y además de una variedad de cursos de educación ejecutiva que están abiertos tanto al público como en formato in-company. Somos la escuela de negocios número 1 en Ecuador y la número 11 en América Latina y hemos estado por 8 años consecutivos liderando el ranking de América Economía. Y en estos meses les vamos a dar una grandiosa noticia también. Tenemos acreditaciones internacionales, como lo mencioné al inicio de la charla, y una de ellas es precisamente la ACCSB, que nos acredita como la única escuela de negocios en administración y negocios precisamente en el Ecuador, y estamos posicionados dentro del 5% de un grupo exclusivo de las mejores escuelas de negocios del mundo, lo que nos muestra pues la excelencia que nosotros brindamos hacia nuestros estudiantes. También formamos parte del prestigioso ranking QS con nuestro MBA ejecutivo. Tenemos certificaciones de calidad, más de 50 profesores con experiencia académica profesional y nos convierte, como hemos dicho, en la número 1 del Ecuador. Raquel. Sí, bueno, y yo quiero hablarles un poquito acerca de nuestro máster en Business Analytics. Podemos tal vez continuar en la siguiente lámina. La maestría en Business Analytics es una maestría bastante característica, ¿no? Porque hay profesionales que buscan algo muy técnico en temas de analítica y en temas de datos, de manejo de datos, y hay algunos profesionales que buscan algo muy superficial.
Nuestra maestría está como, no te forma a nivel de un programador, porque somos parte de una escuela de negocios, pero tampoco te forma en temas superficiales, ¿sí? Está como en el nivel intermedio, como les venía comentando, y te da la visión para manejar grandes cantidades de datos y proponer soluciones de negocios a tu compañía. ¿De negocios en qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, predicciones, segmentación de clientes, modelos de analítica de riesgos, modelos de analítica inclusive de recursos humanos, de fintech, de finanzas, etcétera. Muy aplicado, no es nada técnico. Obviamente vemos dentro del máster herramientas técnicas que soportan, pero más bien sirven como ventaja competitiva para el negocio, más que entrar a la profundidad del tecnicismo y de la programación. Entonces, no se necesitan conocimientos de programación previos para ingresar al máster en Business Analytics. La maestría en Business Analytics te ayuda a tomar decisiones estratégicas basadas en datos. También puedes ver algunas tecnologías como las que están hoy tan en boga, de la inteligencia artificial generativa, blockchain, NFTs, etc. Y también pues nuestra modalidad es híbrida. ¿Esto qué quiere decir? Que la pueden hacer vía Zoom, pero también hay unas ciertas sesiones que son presenciales, totalmente aplicada y muy práctica a los negocios. La maestría se fundamenta en 4 pilares. El pilar de la inteligencia de negocios, el pilar de la analítica de datos, donde ves todos estos temas de modelamiento, de predicciones y de prescripciones en base a la data. También se ve cómo administrar la data dentro de la organización, temas de gobernanza de datos y temas de ética de datos. Esos son los 4 pilares que se revisan. Y bueno, sorpresas no pueden faltar, especialmente cuando tenemos grandes ponentes como el día de hoy. Vane, cuéntanos esta sorpresa genial que tienes. Sí, justamente estamos en esta campaña de ofrecer un 40% de becas para líderes digitales. Sabemos que quienes están conectados hoy son precisamente líderes digitales y quienes necesitan formarse también para poder gobernar a través de los datos, como hemos escuchado en esta importante charla. Entonces, si ustedes en este momento están interesados en nuestra maestría, nos pueden escribir, pueden postular y pues formar parte de esta generación, de este selecto grupo que marcará una diferencia. Y pues qué más que con esta interesante beca que tenemos hoy. Así que estamos pues a la orden para cualquier información. Les hemos compartido a través de WhatsApp y también a través de correos esta invitación y nos pueden pedir información a través de estos medios, ¿no? Listo, pues gracias, Vane. Y con todos, pues muchísimas gracias a los que han participado de este webinar y nos veremos en un siguiente webinar. Estén atentos a nuestras redes. Gracias nuevamente a nuestros ponentes. Hasta otra ocasión. Chao. Felicidades. Buenas Gracias noches. por hacernos participar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasen bien. Gracias.